Buenos días, en este video vamos a ver el verbo avoir y empezamos ahora mismo. Usamos el verbo avoir para decir la edad, pour dire l'âge. Por ejemplo, j'ai 27 ans. También podemos usar el verbo avoir para decir lo que tenemos, ce que l'on possède. Por ejemplo, j'ai une voiture rouge. O nous avons une belle maison. También usamos el verbo avoir para hablar de los allegados, familia o amigos. Por ejemplo, j'ai un frère o il a 2 sœurs. También usamos el verbo avoir para hablar de una sensación. Por ejemplo, avoir chaud, j'ai chaud. Avoir froid, tu as froid. Avoir faim, il a faim. Avoir soif, nous avons soif. Avoir peur, vous avez peur. Avoir mal, ils ont mal. Avoir sommeil, elles ont sommeil. También podemos usar el verbo avoir para expresar un deseo. Avoir envie de. Por ejemplo, j'ai envie de jouer. Podemos usar el verbo avoir también para decir una necesidad. Por ejemplo, avoir besoin de. J'ai besoin de manger. Ahora vamos a pasar a la conjugación. J'ai un frère. J'ai un frère. Tu as une sœur. Tu as une sœur. Il a soif. Il a soif. Elle a peur. Elle a peur. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Nous avons un chat. Nous avons un chat. Vous avez faim. Vous avez faim. Ils ont une voiture. Ils ont une voiture. Elles ont envie de jouer. Elles ont envie de jouer. Ahora vamos a ver la pronunciación. La primera regla de la pronunciación es que con el pronombre elle, la E final del pronombre no se dice. Se dice directamente ella. La segunda regla se trata de una regla muy importante, porque se trata de una regla que se usa mucho en francés. Se llama la liaison. La liaison es la unión entre la última letra de una palabra y la primera letra de la palabra que sigue detrás. Por ejemplo, con el pronombre on, vamos a decir on a. No se dice on a. Se dice on a. Hacemos la liaison entre la última letra del pronombre on y la primera letra de la palabra que sigue. On a. También vamos a decir nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ya lo hemos visto con el verbo être, pero también la liaison se hace. Por ejemplo, on est. Y vous êtes. Muy importante. Hay que tener cuidado con la pronunciación del verbo être. Por ejemplo, se dice ils sont. Y con el verbo avoir, porque se dice ils ont. Es muy sutil, pero la diferencia es enorme. Ils sont, como la serpiente. Ils ont, como la abeja. Es muy importante hacer la diferencia entre ils sont y ils ont. Igual para elles, de la forma plural. Elles sont, elles ont. La tercera regla es que dos vocales no pueden estar juntas. No se dice je ai, se dice j'ai. Como la E y la A están al lado, vamos a quitar la E para poner un apóstrofe. Entonces, no se dice je ai, pero se dice j'ai.
Por ejemplo, no se dice je ai 35 ans. No, se dice j'ai 35 ans. Una cosa muy importante. En francés, la letra E no se dice E. Se dice E. Muy importante de hacer diferencia. No se dice E, pero se dice E. Y entonces, el pronombre je no se dice je. Porque justamente, je significa tengo. Y je, yo. La diferencia es enorme. Je, yo, y j'ai, tengo. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para consolidar lo que acabamos de ver. En este primer ejercicio tenemos que elegir el pronombre sujeto correcto. Choisis le pronom sujet correct. Las buenas respuestas son: il a 24 ans. J'ai 18 ans. On a 45 ans. Ils ont 15 ans. Tu as quel âge? Nous avons 35 ans. En este ejercicio tenemos que unir los pronombres sujetos con las frases correspondientes. Las buenas respuestas son: j'ai une fille. Tu as 3 sœurs. Nous avons 4 enfants. On a une mère anglaise. Vous avez un père français. Elles ont 2 fils. En este tercer ejercicio tenemos que rellenar el diálogo con el verbo avoir. Complétez le dialogue avec le verbe avoir. Las buenas respuestas son: vous avez des animaux de compagnie? Oui, nous avons 2 chiens et un chat. Ils ont quel âge? Médor et Tango ont 7 et 8 ans. Félix le chat a 3 ans. Tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. El cuarto ejercicio se trata de rellenar con el verbo avoir. Compléter avec le verbe avoir. Las buenas respuestas son: j'ai soif. Tu as froid. Il a peur. Nous avons besoin de dormir. Vous avez faim. Ils ont envie de jouer avec toi. Elles ont mal a la tête. Muchas gracias por haber visto este video. Si tienes preguntas, puedes dejarlas en los comentarios. Y si te gusta el contenido, pues suscríbete y dame un me gusta. Muchas gracias. Hasta luego. A bientôt.